Bueno, hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial en el que seguimos con la serie de prácticas, ¿vale? Habíamos empezado con los cableados, un poco cableados de detectores de todo tipo, o de pulsadores simplemente, y hoy lo que os voy a intentar demostrar, o bueno, mostrar más que demostrar, es pues cómo vamos a ir programando de manera básica diferentes aspectos, aspectos de diferentes problemas. Vamos a ir dando soluciones a diferentes problemas y sobre todo que esas soluciones sean versátiles, que nos intentaremos programar para trabajar lo menos posible. Me explico, ¿eh? No es que el trabajo inicial sea menor, no. Que vamos a intentar trabajar de manera que la programación que vayamos haciendo nos sirva para dar solución a más de un problema o a más de una configuración del problema. Y de esta manera, pues podremos ir conformando una serie de librerías con una serie de bloques de entidad propia de nuestra propiedad que den solución a muchos tipos de problemas, ¿vale? En cualquier caso, voy a plantearos un problema como puede ser este. Dos pulsadores, S1 y S2 los vamos a llamar, dos lámparas, L1 y L2, y entonces el funcionamiento del sistema siempre va a ser el mismo, es decir, cuando pulse S1, solo S1 y no pulse S2, por lo tanto, se encenderá L1, y cuando pulse S2 y no pulse S1, se encenderá L2. Ese va a ser el funcionamiento, y el funcionamiento es único. Ahora bien, los pulsadores vamos a ir cambiándolos de estado. Me refiero a que sea un pulsador normalmente abierto y el otro también, o que sea uno abierto y el otro cerrado, o que sean los dos cerrados. A ver cómo planteamos la programación en cada uno de estos casos. Para ello también deciros que pues he hecho en el Factory unas escenas. En este caso la escena que tengo creada, pues os la muestro aquí en pantalla. Serían los dos pulsadores S1 normalmente abierto, S2 normalmente abierto, S1 normalmente cerrado y S2 normalmente cerrado, ¿vale? Y luego tengo la L1 y L2, ¿de acuerdo? Ese sería todo el proceso que tengo diseñado ahora mismo. Lo que sí vamos a trabajar, y para que lo tengáis en cuenta antes de programar, es que vamos a trabajar con el PLC SIM y que en las entradas, tanto en... Voy a arrastrar todo esto fuera para que no se nos mezclen. Las entradas van a tener un offset. Voy a empezar a contar entradas a partir de la dirección 10, ¿vale? Para no mezclarlas nunca con las direcciones. Ya sé que es el PLC SIM con el que vamos a trabajar hoy, pero el PLC SIM tiene asignadas en función de su hardware unas entradas que para él son físicas. El Factory no puede pisar esas entradas. Por eso empieza a contar desde la 10, como veis ahí. Más cosas. Eso por una parte, ¿vale? El tener en cuenta el direccionamiento de entradas. El de salidas es el que por defecto trae el 1200, el A0 y el byte 0 de salidas. Y bueno, vamos a la parte del programa. En el programa, pues ya veis que es un template, tiene una parte de comunicaciones para comunicar con el Factory. Y vamos a ir planteando el problema, la solución al problema. Para ello no voy a programar sobre el main, ¿vale? Voy a hacer un nuevo bloque que luego ya en vídeos posteriores os diré cómo vamos a mejorar este sistema, cómo hacerlo más eficiente el sistema de bloques. En este primer vídeo voy a agregar un nuevo bloque, un bloque de función al que llamaremos pulsadores, por ejemplo, pulsadores. Bien, este bloque de función, a ver, me tengo que apartar para ver el aceptar. Bien, en este FB, en este bloque de función, iré planteando aquellas soluciones para los tres apartados, ¿vale? De tal manera que antes de nada tengo que declarar variables de entrada, las que se van a asociar con las entradas físicas, pues por ejemplo, pulsador S1, pero tengo que darle los dos estados. En este caso, normalmente abierto, por ejemplo, pulsador S1
que sea normalmente cerrado. De esta manera, cambiando, arrastrando la variable de una patilla a la otra, podré configurar las diferentes soluciones. Pulsador S2 que sea normalmente abierto también, y el pulsador S2 normalmente cerrado. De esta manera puedo realizar todas las combinaciones posibles en las patillas de entrada del bloque. Como salida pues tendré L1 y L2, eso sin más, como salida. Pero luego voy a generar una serie de variables temporales que me van a servir para los diferentes apartados, para ver cuándo cada una de las lámparas tienen que encenderse, y ahí es donde voy a hacer la programación sobre las lámparas, ¿vale? Por ejemplo, la lámpara 1, tengo 3 apartados, pues la lámpara 1 tendrá tres posibles caminos por los que activarse, ¿vale? Pues a esos caminos los voy a llamar L1, 1, por ejemplo, L1, 2 y L1, 3. Y con la L2 me pasa un poco lo mismo. L2, 1, L2, 2 y L2, 3. Los tres apartados, ¿vale? La combinación de los tres apartados me lleva a que se activen las lámparas en una situación u otra. Todavía no he declarado las variables de entrada y salida en la tabla de variables, ¿vale? Las físicas, pero bueno. Entonces, en este primer segmento voy a dar solución al apartado A. Es decir, S1 que sea normalmente abierto y S2 también normalmente abierto. Por lo tanto, aquí la solución pasaría por si pulso S1, que es normalmente abierto, y vaya S1, no lo había llamado S1. No, claro. Si pulso el pulsador S1 normalmente abierto y no pulso el pulsador S2 normalmente abierto, entonces se activaría el que llame L1, 1, ¿vale? En este mismo puedo plantear la solución a si no pulso el pulsador 1 y pulso el pulsador 2, se enciende la L2, ¿vale? Si no pulso el pulsador S1, que es normalmente abierto, si pulso el pulsador 2, que es normalmente abierto, pues se encenderá la lámpara 2 por el camino 1, por el apartado 1. Y aquí tengo el apartado A. El apartado B supone que S1 sea normalmente abierto y S2 sea normalmente cerrado. Pues vamos a ello. Si pulso S1, lo mismo, y no pulso S2 y lo pongo abierto, porque como es cerrado, este contacto cambia de estado sin pulsar S2, ¿vale? Si pulso el pulsador S1 normalmente abierto y no pulso el pulsador S2 normalmente cerrado, entonces se activará la lámpara L1 por el camino 2. De igual manera, si no pulso el pulsador S1 y pulso el pulsador S2, que es normalmente cerrado, se activará la lámpara 2 por el camino 2, ¿vale? El pulsador S1 normalmente abierto, en este caso el pulsador 2 normalmente cerrado, y la lámpara 2 por el camino 2 estaría solucionada. Y el apartado 3, apartado C, sería que S1 es normalmente cerrado y S2 también es normalmente cerrado. Bueno, pues en esta situación, si pulso S1, pulsador S1 que es normalmente cerrado, y no pulso el pulsador S2, que es normalmente cerrado, entonces se activará la L1 por el camino 3. Y de igual manera, si no pulso el pulsador S1, que es normalmente cerrado, y pulso el pulsador S2, que es normalmente cerrado, entonces se activará la L2 por el camino 3. Y por último, ya me quedan las relaciones para activar L1 y L2, ¿vale? L1 se puede activar por tres caminos diferentes, que son los que fuimos definiendo como L1. Si se me activa L1 por el camino 1 o por el camino 2 o por el camino 3, entonces en cualquiera de los casos se me activará la variable de salida del bloque L1.
Y lo mismo con L2, que puedo, de hecho voy a copiar y pegar. Este lo voy a borrar. Este es L2, lo he copiado y pegado y le cambio las variables L2.1, L2, 2 y L2, 3. Y se activaría en cualquiera de los casos la variable de salida L2, ¿vale? Bueno, pues este sería el título del bloque pulsadores, ¿vale? Bien, con sus variables y demás. Me voy al main. En el main, cuando yo arrastre este FB, se asocia a un DB, a un bloque de datos donde se guardan todas esas variables que he ido definiendo dentro del bloque. Claro, cada vez que arrastre este FB, pues se añadiría un nuevo DB, ¿vale? Hay una cosa, recordar que los pulsadores normalmente cerrados mandan una señal, un 1, sin haberlos pulsado. Por lo tanto, si yo no conecto nada aquí, en vez de ser un valor de false, de una entrada que no le llega señal a esa patilla, para que todo funcionara correctamente, debería ponérselo como true, como valor de precarga. Entonces, dentro de las variables del FB, vamos a buscar los pulsadores normalmente cerrados y en vez de false, yo les voy a poner true. ¿Vale? De esa manera consigo que todo funcione según lo programado. Que esas señales que normalmente tienen que tener un 1 lo tengan, aunque no tengan nada conectado. Bien, pues dicho esto y hecho esto, cuando cierre este bloque lo voy a actualizar para que se me actualicen esas variables. Veis que se han actualizado aquí. Y le voy a conectar las variables de entrada y salida, ¿vale? Bueno, antes de conectarla, bueno, lo voy a hacer así, mirad. Le añado la Q00 y la Q01, que no tienen un nombre asignado, pues con el botón derecho le cambio el nombre a la variable y a este le llamo L1 y a esta la llamo, por ejemplo, L2, ¿vale? Que son las lámparas. Bien, pues tengo ahí mis lámparas. Y vamos a empezar, por ejemplo, con S1 y S2, es decir, la I 10.0, el S1, voy a cambiar el nombre de la variable, S1, y el 10.2 y el I10.1, que sería S2. Voy a cambiarle este nombre a S2. Y en este caso veis que la configuración que he hecho, la inicial, es que los dos sean normalmente abiertos. Bueno, pues voy a volcarle esto al PLC. Como voy a trabajar con el PLC Sim, pues lanzo el simulador. Lanzo ese simulador, empieza a cargar. La dirección del proyecto, pues yo le he puesto la 020, el 192.168.020. Me dice que se van a sustituir los datos del destino. Arranco la CPU. Veis que me ha cogido la 021, la había aplicado de IP. Y entonces ahora me voy al factory, y le tengo que asociar tanto a la 0 como a la 1 dos contactos abiertos, ¿vale? S1 abierto, S2 abierto. Y conecto. Si todo va bien, me acabará conectando aquí. Esperemos que vaya bien. Bien, conectado. Y ahora tengo que jugar, mirar que las lámparas están apagadas. Bueno, vamos a darle al play. Las lámparas están apagadas, parece que funciona bien de momento. Y voy a trabajar con S1 abierto, que son los verdes. S1 y S2 abierto. Se enciende el E1 si pulso S1. Se enciende el E2 si pulso S2. Correcto, ¿vale? Con los cerrados no pasaría nada, puesto que no es la programación que tiene ahora mismo. Vale, vamos a cambiarle al apartado B. Y mirar qué sencillo es cambiarle al apartado B, que es que el S2 sea normalmente cerrado. Le arrastro a la patilla del normalmente cerrado el S2 y le vuelco esto al simulador. Cargo y en el factory tengo que cambiarle aquí el S2, que en vez de ser un normalmente cerrado, sea el S2 normalmente cerrado, perdón, en vez de normalmente abierto, normalmente cerrado. Y ahora sí, ya están apagadas. Vamos a ver si sigue funcionando. El S1 es el abierto,
Bien, y el S2 es el cerrado. Correcto. El S2 cuando lo pulso ahora no funciona, ¿vale? El abierto. El cerrado, sí. Bueno, segundo funcionamiento entonces, correcto. Vamos a ir por el tercer funcionamiento y lo voy a cambiar lo primero en el factory para no equivocarme, que es el S1 y el S2 cerrados. Ya lo pongo aquí y ahora me voy al TIA Portal y arrastro al cerrado. ¿Veis qué facilito? Le realizo la carga al PLC SIM, me voy a mi factory, pulso el cerrado, pulso el otro cerrado. Y funciona otra vez correctamente, ¿vale? Bueno, pues habéis visto que ha funcionado en los tres casos y la manera de programarlo lo he hecho dentro de un FB y ya fuera realizo los cambios necesarios para ir probando cada una de las combinaciones de las soluciones. Y entonces me da igual que los pulsadores sean normalmente abiertos, normalmente cerrados, que si yo tengo ese bloque puedo realizar la configuración externa del funcionamiento de ese bloque, de esos pulsadores, ¿vale? Así que bueno, ya tenéis ahí una nueva idea, una nueva forma de ver la programación para intentar programar cosas o bloques que sean configurables, que nos sirvan para más de una aplicación. De esa manera, pues ahorraremos muchísimo esfuerzo, muchísimo tiempo a la hora de programar. Y en esa línea voy a intentar seguir a lo largo de todos estos vídeos que siguen, ¿vale? Bueno, cualquier duda, cualquier sugerencia, ya sabéis, aquí abajo en comentarios, darle un like si os ha gustado el vídeo y si queréis alguno más, pues en breve lo tendréis. Un saludo, hasta pronto.